Hola, ¿cómo estás? Soy Mika. Sí, soy la de esa foto, la niña de ahí que está viendo pingüinos en Ushuaia, uno de mis grandes sueños que tenía. Y bienvenida a este taller. La primera lección es ¿quién sos hoy? Y la intención de este taller es que a medida vayamos avanzando, vayas descubriendo tu identidad actual, la identidad a la que aspirás ser y en base a eso entender qué es lo que estamos haciendo mal, lo que podríamos hacer mejor para transicionar de una identidad a la otra, ¿no? Porque si estás viendo este video es porque hay algo dentro tuyo que te dice que podrías estar haciendo algo mejor o que podrías estar accionando de otra forma o estás con muchas inseguridades y no entendés bien por qué. Entonces diseñamos este espacio para poder responder muchas de esas preguntas que nosotros también tuvimos. Y lo digo desde el corazón, porque como una persona que emprendió muchas veces, tuve muchísimos trabajos, pasé por muchísimas situaciones distintas y cambié una y otra vez hasta encontrar quién soy. Creo que uno de los errores más comunes que cometí y que lo repetí por mucho tiempo es que al principio me ponía metas fijas como objetivos y pensaba que ese objetivo era lo que me iba a dar ese estado de satisfacción o ese estado de felicidad que estaba buscando. Pero lo que yo no entendía en ese momento es que necesitaba de alguna forma primero empezar por la base, porque me ponía un objetivo muy ambicioso y para llegar a ese objetivo pensaba en el tipo de persona que tenía que ser, pero en ningún momento me sentaba a pensar qué tipo de persona era hoy. Entonces me ponía un montón de metas, un montón de objetivos, un montón de exigencias que, claro, en el plan estratégico que te da todo el mundo, en la listita, en el checklist de tienes que hacer esto para que te salga esto, parecía que estaba todo bien. Y a fin de cuentas, a la hora de la verdad, no era así, porque por más de que yo tenía el plan, no entendía por qué no llegaba a esos objetivos, o por qué no lo podía hacer, o por qué había cosas que me costaban, o a mí y a otra persona no. Eh, y lo que tuve que entender es que para poder llegar a esa versión mía, que cumplía esos objetivos, o esa versión mía que disfrutaba enormemente lo que estaba haciendo y le estaba yendo realmente bien en lo que hacía, primero tenía que empezar por entender dónde estaba hoy, qué era lo que me estaba frenando hoy y qué era lo que me estaba potenciando hoy. Entonces, no podés cambiar tu situación hasta que no entiendas dónde estás parado. Y es algo difícil porque no nos enseñaron eso, por lo menos a mí y a muchas personas, a todas las personas que acompañamos, en su mayoría no nos enseñaron cómo atravesar este proceso. Hay muchas preguntas que nosotros las vemos como algo incómodas cuando las escuchamos por primera vez porque nadie nos enseñó a responderlas, pero son súper necesarias para poder entendernos, entender cómo reaccionamos y en base a cómo reaccionamos, entender que una vez que ya lo hacemos consciente, lo podemos cambiar. Y esa es la clave, entender que una vez que sos honesto con vos mismo y dejas de mentirte con un montón de cosas que crees que sos y no sos, o cosas que crees que no sos y sos, cuando salimos de ese ciclo vicioso de mentira, vas a terminar mirándote con amor, con honestidad, con respeto, y vas a poder crear un plan de acción o vas a poder crear una transición hacia esa versión que vos querés ser mucho más amable, mucho más amorosa y que probablemente vas a ver los resultados de otra forma. Porque van a reflejarse, vas a poder entender bien el proceso y entender cómo lidiar con cada traba que se te presente durante el proceso. Así que la primera pregunta que siempre le decimos a las personas que nos llegan a nuestros espacios o una pregunta que siempre en los encuentros presenciales tratamos de que las personas se hagan es que se pregunten quiénes son hoy, quién sos hoy. Yo viví muchos años sin mirarme así, de verdad.
como digo, cuesta, es un poco incómodo reconocer lo que te gusta y lo que no te gusta de vos, pero es necesario. Y lo que pasa es que si vos no te lo cuestionás, te creas una especie de personaje mental por no preguntarte nada, y en eso entendés que al no cuestionarte nada de vos misma o vos mismo, tu mente toma eso, todas esas cosas que te decís de ese personaje como verdad. Tanto las que son buenas como las que son malas. Por eso es importante entender esto para no repetir los mismos miedos, la misma exigencia, los mismos bloqueos. Porque no es que estás rota, es que no te terminás de conocer. Y cuando puedas mirarte con honestidad, así sin juicios, sin excusas, es que va a aparecer esa versión que tanto aspirás y que está como escondida debajo de todo eso, como debajo de todo ese personaje que hay que ir deshilachando y desarmando para entender de, de qué realmente está hecho ahora. Y por eso, a ver si puedo cambiar la presentación. Me voy a hacer más chiquitita para que no moleste tanto esto. Bueno, ahí me hice más chiquitita. Bien, y la presentación vamos directamente aquí, que era lo que estábamos diciendo recién. Si necesitas, puedes respirar, tomarte un tiempito para conectar con la frase. Y vamos a empezar con un ejercicio que le digo el ejercicio de las 4 capas de quién sos hoy. O quién soy hoy. Y la idea es que lo escribas sin pensar demasiado, con lo primero que salga, sin querer hacerlo perfecto. Bien, ahí estamos. Bueno, para entender nuestra identidad, que es muy importante saber quién somos para no depender de lo externo, que es lo que suele pasar, tenemos que identificar ciertas creencias que tenemos. Por eso necesito que no lo pienses demasiado, no lo intentes justificar, porque si le das pie a la cabeza vas a terminar tratando de justificar muchas de las respuestas y no es el objetivo. El objetivo es que salga la información y después la vamos a estar trabajando con eso. Si tenés para anotar, buenísimo, agarra un cuaderno y lo puedes anotar ahí. Y lo que necesito que empieces a identificar y a escribir en ese cuaderno es, primero, lo que crees de vos. Y te podés hacer preguntas simples que tal vez te van a aclarar un poco en qué situación estás o qué creencia tenés. Por ejemplo, puedes anotar qué cosas decís de vos como si fueran 100% verdad. ¿Qué frases te repetís continuamente? Un ejemplo, por ejemplo, de frases que escucho es no soy constante o me cuesta organizarme o soy creativa pero me distraigo. Esas serían como ejemplos de frases o ejemplos de cosas que uno puede creer de sí mismo y que digas, ah, no, yo soy así. Bueno, eso lo tenemos que anotar. Acá lo importante también es entender que todo esto que escribas no quiere decir que sea real. Lo que estamos identificando es cuál es tu diálogo interno y qué es lo que vos pensás. Porque yo también me contaba un montón de historias a mí misma de este personaje que creía que era y no la cuestionaba, no cuestionaba en ningún momento esas creencias y las daba por ciertas y hasta que no las reconocí que tenía esas creencias no las pude empezar a trabajar y todo eso se puede trabajar. Así que no es para ponerse mal, no es para ejercer presión, es únicamente para entender que están y darles lugar. Lo segundo que quiero que hagas es que identifiques cómo te estás sintiendo últimamente. Te puedes preguntar, para que sea más fácil tal vez escribir esto, ¿qué emoción aparece cuando quiero avanzar? ¿Qué siento cuando me pongo metas? Por ejemplo, no sé, a mí años atrás, cuando quería avanzar sentía mucha ansiedad, sentía miedo al cambio, entusiasmo mezclado con duda. A mí me pasaba mucho que tenía ganas, pero también tenía mucho miedo. Y esa mezcla me terminaba frenando un montón. Por eso está bueno identificar qué sentís.
Una vez que identificamos qué sentimos, qué son las emociones, ya pasamos a lo que sería los comportamientos que tenemos, lo que hacemos una y otra vez. Y ahí nos podemos preguntar para esta sección, ¿qué hago cuando me bloqueo? ¿Qué hago cuando tengo muchas ganas de hacer algo? Y ahí en base a eso vamos a saber cuáles son nuestras reacciones más comunes en estas situaciones. Por ejemplo, cuando me bloqueo, empiezo a procrastinar o empiezo a postergar o directamente quiero hacer otra cosa y quiero dejar todo de lado o quiero abandonar o cambio de foco, puede ser cualquiera, o empiezo a compararme. Después, por ejemplo, ¿qué hago cuando tengo muchas ganas de hacer algo? Y puede que a veces arranco con todo y después empiezo a frenarme o bueno, lo analizo y lo sobreanalizo y me quedo mucho tiempo pensando por qué, si es bueno, si no es bueno. Por ejemplo, yo era especialista en empezar un montón de cosas, como por ejemplo 20.000 cursos distintos y después no terminaba todos, terminaba algunos nomás. Y en un principio dije, bueno, es parte de mi personalidad. Hasta que entendí que no era parte de mi personalidad. Era parte de mis hábitos que estaba eligiendo y que tenía que empezar a elegir mejores hábitos. Y cuando dejé de decir es parte de mi personalidad, cambié un montón. Pude poner más disciplina, pude ordenarme mejor. Entonces, por eso es importante como identificar estos comportamientos que tenemos. Y por último, tenemos que preguntarnos qué es lo que hoy te limita y qué es lo que hoy te impulsa. Puedes hacerte preguntas como qué cosas me drenan, así que me sacan la energía, que no me dan ganas de, no sé, voy a la casa de un familiar y cada vez que voy lo único que hace es criticarme y yo voy como 4 veces a la semana porque siento que tengo que ir o qué sé yo y me banco todo lo que me dice y salgo de ahí súper cansada y cuando llego a mi casa no quiero hacer nada, me cuestiono todo mi proyecto, me siento una fracasada y, no sé, postergo y me estanco un montón de tiempo. Eso es algo que podría drenarme, que me ha pasado. Después, cosas que te hacen bien. ¿Qué cosas me hacen bien? ¿Qué cosas disfruto y siento que me hacen bien? No, bueno, después de un día de trabajo o después de hacer algo que me gusta, me premio con, no sé, un momento en la naturaleza. Algo que me desconecte. Algo que me haga sonreír. Algo que siento que me expande. Como, no sé, un montón de... Puede ser cualquier actividad, pueden ser emociones, pueden ser un montón de cosas. ¿Y qué parte de mí no estoy usando? Ahí también es como importante ser honestos, porque tal vez uno dice, no, bueno, podría estar usando más disciplina, que soy disciplinada, pero me falta, tal vez podría perfeccionarlo un poco más. La palabra perfección no me gusta, pero podría trabajar un poco más en mi disciplina o en mi intuición. Por mucho tiempo, por ejemplo, pensé que mi sensibilidad era un problema. Y con el tiempo entendí que era una muy buena herramienta para todos los trabajos que yo tenía. Y lo que más me destacaban en mis trabajos era mi sensibilidad. ¿Y por qué yo la sentía como un problema? Porque no estaba bien regulada mi sensibilidad. Entonces, lo que tuve que entender es que la creencia de que yo soy sensible es un problema está mal porque no era un problema realmente. El problema en sí es que no estaba bien regulada esa sensibilidad. Entonces era súper empática al punto de que si alguien estaba mal, yo estaba al mismo nivel de mal, sin entender por qué. Y lo que tuve que hacer es empezar a regularlo para poder seguir siendo empática, porque era una especie, es un don de que me permitía entender por lo que estaba pasando a la otra persona, pero por otro lado también tenía que poner un límite y decir, bueno, yo puedo empatizar, pero tengo que quedarme en mi lugar, porque si yo me pongo al mismo nivel de la persona que está pasando por ese momento, no la puedo auxiliar, no la puedo acompañar, y mi rol
el rol que quiero tener es de acompañarte en ese proceso, no de ponerme al mismo nivel de dolor y bajar un montón para poder demostrarte lo mucho que puedo sufrir con vos. Porque eso no hace más que hundirnos y lo que yo necesito es sacarte de ese vacío, de esa situación. Por eso está bueno que entendamos que acá todo puede ser transformado. Lo que hay que hacer es cambiar esa creencia y ver para qué me sirve cada una de estas cosas, cada una de las creencias, cada una de las emociones, cada uno de los comportamientos, el potencial que tenemos. Por eso todo lo que escribiste, lamento informarte que no sos vos. O mejor dicho, no es toda tu versión. Es solo donde estás hoy. Y eso está perfecto. Porque cuando lo podemos ver, vas a ver cosas que te gustan de vos y cosas que no te gustan mucho de vos. Pero lo importante es que al verlas, vas a poder empezar a cambiarlas. Porque cuando les das lugar y las empezás a cuestionar, dejan de ser verdad automáticamente. ¿Quiere decir que no lo sos? No quiere decir que ni que sos ni que no lo sos. Lo que quiere decir es que esta es la situación hoy y que si mañana te pones una meta distinta o decís, bueno, no sé, todo el tiempo estoy gritando. Me doy cuenta de que soy muy gritona. Todo el mundo me dice que soy muy gritona. A mí me molesta tener que gritar. ¿Por qué estoy gritando? Y uno empieza a trabajar, ¿no? Como, bueno, esto yo decía, es parte de mi personalidad. Yo soy muy gritona. Esto también me pasó a mí. Llegó un punto que dije, no me gusta gritar. ¿Cómo puedo cambiarlo? Bueno, ahora que lo veo y digo, quiero cambiarlo, y no quiero que sea parte de mi personalidad, es que empecé a generar distintos hábitos para poder salir de eso. Y fue como, bueno, ¿cómo me gustaría ser? Si no es gritona. No quiero elevar la voz. Bueno, ¿cuándo elevas la voz? No, bueno, cuando me faltan el respeto o cuando no me quieren escuchar. Y lo que me di cuenta es que tuve que empezar a salir de la caja que tenía, que era como, no, bueno, la única herramienta que tengo es el grito y decir, bueno, debe haber otra forma de poner límites, debe haber otra forma de ser escuchada. Si en ese lugar no me quieren escuchar, no vale la pena entonces hablar, no vale la pena que yo vaya y me junte con esas personas, porque no nos estamos nutriendo mutuamente, y empecé a ser mucho más selectiva, tanto en las discusiones, a la hora de intercambiar ideas, o de poner un límite y al igual que elegir los espacios donde me estaba relacionando. Entonces, ahí es donde comienza el verdadero cambio, cuando uno se da cuenta dónde está parado y si le gusta o no dónde está parado. Así que bueno, hoy te viste. Viste tu versión actual, no es tu versión definitiva. Y mañana, en la próxima clase, vas a descubrir y vamos a trabajar sobre quién querés ser. Y eso te abre un mundo nuevo de posibilidades. Pero bueno, es necesario entender dónde estamos hoy, cuáles son todas estas creencias que tenemos de nosotros mismos hoy, antes de pasar directamente a quién queremos ser, porque quién queremos ser a veces es muy fácil imaginarlo, a pesar de que hay algunos tips que les vamos a dar que están muy buenos. Y necesitamos hacer todo esto antes de pasar al siguiente paso, que sería lo que nosotros aprendemos en el taller de la claridad a la acción, que en ese taller lo que nosotros enseñamos es, bueno, una vez que ya tenés definido quién sos, que sabes quién sos hoy, quién querés ser, qué te limita, qué te potencia y cómo estás haciendo para sostenerte en este proceso de transmutación o de cambio o de mutación hacia esa nueva personalidad que querés ser, esa nueva identidad con tu mejor versión. Necesitamos saber eso antes de darte un plan de acción o que vos crees ese plan de acción y darte una estrategia que se adapte a quién sos vos. Porque si vos no sabes quién sos, vas a repetir un montón de estrategias, un montón de cosas que no van a tener nada que ver con tu camino. Y vas a terminar probablemente haciéndolo a medias
porque no te vas a sentir segura durante el proceso. Y la intención es que todo lo que hagas, lo hagas con esa seguridad y esa confianza que tenés que tener en vos, porque podés lograr cualquier cosa. Pero la forma de lograrlo, el secreto, los pasitos que les vamos a dar durante todos estos talleres, el mayor secreto es la honestidad y el amor, siempre. Entonces hay que empezar por lo primero y con mucha honestidad y mucho amor empezar a vernos realmente. Así que si necesitas tiempo para hacer el ejercicio, tómate el tiempo que necesites. Si necesitas escribir, reescribilo. Trata de hacerlo desde el corazón y trata de no forzar las cosas. Acá esto solo lo vas a ver vos, así que no hay nadie te va a tomar una evaluación, nadie te va a pedir nada. No te sobreexijas, no intentes convencer a nadie. Y sé que estamos acostumbrados hasta a autoconvencernos a nosotros. No es para eso. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase. Un abrazo.